Muy bien, estamos ya en la segunda clase de filosofía de la ciencia, con el tema inicial del origen de la filosofía de la ciencia en el Círculo de Viena. Y si no recuerdo mal, lo último que habíamos comentado era que en 1929 Hans Neurath y Carnap eh, publican en un congreso de ciencias formales un manifiesto fundacional del Círculo de Viena, que es la presentación pública del Círculo de Viena. Y en ese manifiesto, y este texto creo que lo habíamos leído, se dice que el Círculo de Viena primero es empirista y positivista, y en segundo lugar considera que eh, el modo de realizar esa concepción científica del mundo de la que habla el título es a través de una herramienta metodológica que es el análisis lógico del lenguaje, y que eso a su vez permitiría la creación de una ciencia unificada. Ahí nos habíamos quedado en la clase anterior. Bueno, en 1930 aparece la revista Erkenntnis, que en alemán significa conocimiento. Esta revista fue su principal órgano de expresión. eh, Tuvo una orientación inicial claramente enfocada a los asuntos de interés del Círculo de Viena. Luego esta revista estuvo una serie de años sin publicarse y luego volvió a publicarse, y hoy día es todavía una revista existente e influyente, solo que claro, hoy día es mucho más abierta en sus temáticas y en sus enfoques que en el momento en que era el órgano de expresión del Círculo de Viena. Eh, a la filosofía que vamos a ir esbozando en ese tema y en el siguiente, que elaboró el Círculo de Viena, se la conoce como neopositivismo o positivismo lógico. No mezcléis los dos términos, no digáis neopositivismo lógico porque es redundante, o neopositivismo o positivismo lógico. Por otro lado, esta corriente filosófica eh, tuvo otras escuelas filosóficas ligadas a ella que mantuvieron posiciones muy similares. En particular, en Berlín, dirigido por Hans Reichenbach y por Carl Gustav Hempel, surgió otra escuela que se conoce como el Círculo de Berlín y que defendió una variante un poco menos estricta eh, que luego se empezó a conocer como empirismo lógico. Esta versión menos estricta, digamos que terminó convirtiéndose en la versión más influyente de las posiciones neopositivistas. Vamos a ver entonces algunos de los rasgos principales o algunas de las tesis principales de la filosofía que elabora el Círculo de Viena. Bueno, según el positivismo lógico, eh, las ciencias, como vimos, se dividen en ciencias empíricas y ciencias formales. Las ciencias empíricas tratan sobre el mundo, pretenden informarnos acerca de la realidad, mientras que las ciencias formales no. Las ciencias formales no dicen nada acerca de la realidad, sino que únicamente se basan en estructuras formales definidas por el propio ser humano. Eh, Esas ciencias formales están compuestas por enunciados analíticos. Recordad, recordad esta clásica distinción en filosofía entre enunciados analíticos y enunciados sintéticos. Es muy importante, ¿eh? Es muy importante tener clara esta distinción. Aquí no nos podemos detener a verla, pero yo os pido que la repaséis en cualquier diccionario de filosofía. Eh, en cambio, las ciencias empíricas, que sí tratan de informarnos acerca del mundo, están compuestas por enunciados sintéticos. Ahora bien, según el Círculo de Viena, para que esos enunciados sintéticos puedan tener significados, tienen que ser reductibles a contenidos que puedan referirse
a entidades observables o a propiedades observables de esas entidades. Si tenemos un enunciado que pretende dar alguna información sobre el mundo, pero no es reductible a entidades, no es traducible a un enunciado cuya referencia sea a entidades observables o a propiedades observables, entonces esos enunciados simplemente carecen de sentido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo caracterizar a esos enunciados sintéticos con sentido? Bueno, en el Círculo de Viena hubo una discusión inicial sobre cómo interpretar ese lenguaje observacional o lenguaje protocolario, como en un principio lo llamaron. Se supone que porque es un lenguaje parecido al que tiene un protocolo de laboratorio, es decir, el lenguaje que utilizaría un investigador cuando entra en un laboratorio y trata de describir lo que está ocurriendo en un experimento. Haría una descripción de cosas que puede observar directamente acerca de los aparatos de medición, por ejemplo. ¿Eh? Y de ahí lo del nombre de lenguaje protocolario. Alejandro quiere hacer una pregunta. Adelante, Alejandro. Sí, gracias. Una pregunta, ¿esos enunciados, esos enunciados de los que habla, están hablando de enunciados de la ciencia o de la filosofía? No, no, en principio de la ciencia, luego diremos lo que ocurre con la filosofía, pero ahora mismo hablaba de enunciados en general acerca del mundo. ¿Eh? Lo que pasa es que, como vamos a ver a continuación, esos enunciados sintéticos eh, con sentido son los enunciados que componen la ciencia. ¿Mm? Y en cambio no son enunciados que sean posibles de la filosofía o que sean habituales de la filosofía. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero adelantar esto, pero aquí tendríamos una separación entre lo uno y lo otro. ¿De acuerdo? Por el momento, lo importante es que para los miembros del Círculo de Viena, cualquier enunciado que pretenda hablar acerca del mundo, y en las ciencias empíricas esa es la intención, el objetivo, eh, tiene que estar, eh, tiene que ser un enunciado que se refiera a propiedades observables o a entidades observables, o que sea reductible, traducible de alguna manera a enunciados que sean de este tipo, ¿de acuerdo? Bueno, ese lenguaje observacional o protocolario decía, se discutió en las fases iniciales del Círculo de Viena, en las reuniones iniciales, cómo debería caracterizarse. Carnap y Moritz Schlick se inclinaron por la interpretación fenomenista o fenomenalista de ese lenguaje, es decir, debía ser un lenguaje que se refiriera a experiencias directas de un sujeto. Eh, pero claro, esto planteaba algún problema, porque se supone que este lenguaje era el lenguaje de la ciencia, el lenguaje básico de la ciencia. Y poner el fundamento epistemológico de la ciencia en experiencias subjetivas, en fenómenos, en sentido estricto, ¿eh? Parecía un poco excesivo, ¿no? Hombre, es lo que mantendría un fenomenista radical, pero se prestaba a problemas. Neurath ofreció una alternativa que fue la que finalmente se aceptó. Ese lenguaje debía interpretarse como un lenguaje fisicalista. ¿Qué quiere decir eso? Pues un lenguaje que hablaría de propiedades y relaciones observables entre cosas materiales. Se le llamó lenguaje fisicalista porque se suponía que era el lenguaje que emplearía una física básica que sirviera como fundamento a todas las demás ciencias y que en la que a la que se pudieran reducir de una manera más o menos indirecta todas las otras ciencias. Eh,
esta propuesta es finalmente la que se aceptó y tenía la ventaja de no hacer del conocimiento científico algo fundamentado sobre eh, las experiencias subjetivas o las sensaciones de los individuos, sino en un lenguaje, digamos, caracterizable de una forma más objetiva. Ese lenguaje fisicalista se pensaba que debería ser el lenguaje universal de la ciencia, es decir, debería ser el lenguaje en el que finalmente pudieran ser traducidas, al menos en principio, todas las teorías científicas de cualquier ciencia, incluyendo las ciencias humanas. Incluyendo las ciencias humanas. Fijaos que este es un programa reduccionista enormemente ambicioso, porque a ver cómo conseguíamos reducir, no sé, el funcionamiento de una institución social a un lenguaje que se refiriera únicamente a propiedades y entidades observables. Eso realmente es difícil de imaginar, pero para ellos al menos era un programa no a corto y medio plazo, un programa a largo plazo, por supuesto, ¿no? Esto permitiría conseguir una ciencia unificada bajo este lenguaje fisicalista y su esperanza de que esto alguna vez se pudiera lograr se basaba en algunos éxitos parciales que se habían conseguido ya en este camino reduccionista, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, eh, a través de la mecánica cuántica se había conseguido elaborar una teoría del enlace químico que permitía de alguna manera conectar de forma más directa que hasta entonces las reacciones químicas con su base física. En segundo lugar, la biología, sobre todo ciertas disciplinas, habían conseguido conectarse también de una forma más directa que antes a la química y a la física, sobre todo a la química. Y en ese momento empezaba también, de forma todavía muy incipiente, la eh, conexión entre la psicología y las neurociencias o la neurofisiología. Hay una pregunta, David, ¿quiere hacerla? Adelante, David. Sí, hola. Yo era por si este ideal de la ciencia unificada tiene algunos resquicios en la ansiada búsqueda por la teoría del todo, así más actual, de lo científico y demás. No, 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 esta es una propuesta, digamos, epistemológica. Lo de la teoría del todo es una esperanza de los científicos, al menos de algunos de ellos, en conseguir una explicación teórica unificada del universo. Ahora mismo tenemos, digamos, dos explicaciones, dos grandes teorías físicas, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, pero se ambiciona una única teoría que las unifique a las dos, ¿no? Particularmente hay un problema para poder dar una explicación cuántica de la gravedad. Tenemos una propuesta que es la teoría de cuerdas, pero hay problemas con ella porque su definición o su contrastación empírica pues no es posible, ¿no? Pero esto es una ambición muy posterior a esto de la que estamos hablando. Esto es una ambición, digamos, de carácter puramente epistemológico, reduccionista, heredera de la tradición positivista, claro está, de conseguir ir conectando las ciencias más complejas con las ciencias más básicas, ¿no? Y la ciencia más básica, obviamente, es la física, y por lo tanto se consideraba que, al menos en un futuro lejano, tendríamos una física universal capaz de ser la base más o menos indirecta de las demás ciencias. Obviamente ellos eran conscientes de que esto era un programa que podría sustentarse solo en principio, ¿no? Eran perfectamente conscientes de que sería absurdo buscar una conexión directa entre la psicología en el momento en el que estamos hablando, los años 30 del siglo XX, y la física. Fijaos que además que cuando esto se intenta aplicar en la psicología,
generó lo que conocemos como conductismo, al menos el conductismo radical. Pero claro, si conocéis algo de la historia de la psicología, sabréis que el conductismo de ninguna manera era una conexión entre la psicología y la física, ni siquiera una conexión entre la psicología y las neurociencias. Era únicamente el intento de apartar cualquier fenómeno mental, cualquier perspectiva mentalista de la psicología y por lo tanto atenerse únicamente a la conducta observable, a la conducta humana observable. Esa conducta humana efectivamente se supone que es observable directamente, pero no es descriptible en términos puramente físicos. Es decir, que el conductismo, digamos que es solo una realización parcial, ¿eh?, de este programa, no una auténtica realización de ese objetivo inicial, ¿no? Bueno, como encarnación de ese proyecto de ciencia unificada, en 1938, ya algunos de ellos estaban en Estados Unidos, la Universidad de Chicago inició la publicación de una serie que se denominó Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada. El título lo dice todo, ¿verdad? Esa serie se publicó hasta 1970 y los trabajos que aparecieron ahí se han recogido posteriormente en 2 volúmenes. Aquí tenéis la portada del volumen 2 y es interesante para que veáis algo que luego mencionaré, que es la apertura a la crítica por parte del Círculo de Viena, que en este segundo volumen aparece como uno de los autores, en segundo lugar, Thomas Kuhn. Kuhn publicó La estructura de las revoluciones científicas, su libro, lo publicó en esta serie. El libro probablemente más crítico que se ha escrito contra el positivismo lógico, lo publicó una serie de publicaciones, se publicó en una serie de publicaciones que coordinaban los miembros del Círculo de Viena. Así que esto yo creo que es una muestra muy clara de la apertura a la crítica por parte del Círculo de Viena, muy lejos de ese espíritu dogmático que se le sigue atribuyendo sin mucho conocimiento de su historia, ¿verdad? Bueno, el Círculo de Viena lo que trata es ya efectuar, sobre todo, una reconstrucción lógica de las teorías científicas. Esto quiere decir que a ellos no les interesaba particularmente cómo había sido la ciencia en realidad, cómo se habían conseguido tales o cuales teorías, cómo se había llegado a formularlas, qué debates concretos determinaron la formulación de una ley o la aparición de una determinada hipótesis. Eso para ellos era tarea del historiador o del sociólogo. Como filósofos, ellos consideraban que había una tarea propia, que era la reconstrucción lógica de esas teorías científicas. Es decir, esas teorías, tal y como han sido formuladas por sus creadores, no tienen una formulación a veces muy rigurosa desde el punto de vista lógico. Por ejemplo, no aparecen claramente delimitadas las leyes que podrían funcionar como axiomas y las leyes que serían derivadas de estas y por lo tanto se podrían considerar como teoremas. Entonces ellos consideraron que la lógica matemática, la lógica de predicados, la lógica de los principios de matemática de Russell y Whitehead, era una buena herramienta para reformular las teorías científicas, reconstruirlas y darles esa estructura axiomática que les faltaba. Eso permitiría entonces determinar qué partes de la teoría eran fundamentales, qué partes de las teorías eran derivadas, si había alguna incoherencia entre algunas de sus partes, etcétera, etcétera, etcétera. El papel del filósofo de la ciencia debería limitarse, por lo tanto, al contexto de justificación de las teorías. Esta es una distinción que establece Reichenbach, el fundador del Círculo de Berlín,
pero que el Círculo de Viena asume de forma generalizada. Es importante para el filósofo el contexto de justificación, cómo se justifican las teorías científicas. En cambio, el filósofo de la ciencia debe desentenderse del contexto de descubrimiento, es decir, de cómo se llega a formular una teoría científica, de cómo se descubre una teoría científica. ¿Por qué? Pues porque esto es muy contingente. Hay muy diversas maneras de inventar una hipótesis, de formular una teoría. Alguien puede llegar a una idea a través de un sueño, otro puede llegar a una idea después de una discusión con un colega, otro después de horas en el laboratorio o de observación de un experimento, etcétera, etcétera. Eso es una tarea que compete al psicólogo, que compete al sociólogo, que compete al historiador, pero no al filósofo. Al filósofo solo le interesa analizar la estructura de las teorías y el modo en que se relaciona el contenido de esas teorías con la evidencia empírica. Es decir, el modo en que esas teorías se contrastan a partir de la experiencia empírica, a partir de la experiencia, a partir de la evidencia empírica. Por lo tanto, el filósofo lo que tiene que establecer es cuáles son los criterios lógicos que determinan que una determinada teoría sea aceptada en función de la evidencia empírica disponible. Se trata de establecer, por lo tanto, los principios metodológicos y lógicos con los cuales los científicos defienden sus teorías y las justifican. El Círculo de Viena, por las razones que mencioné antes acerca de su concepción del lenguaje, mantuvo también una fuerte actitud antimetafísica. Esto es lo que preguntaba ante uno de vosotros. Fijaos en el discurso de la metafísica. ¿Está compuesta la metafísica por enunciados analíticos? Es decir, por enunciados cuya verdad se conoce a priori, cuya verdad es pendiente de cualquier experiencia, cuyo valor veritativo se puede conocer solo por la estructura de ese enunciado. Obviamente no creo que ningún metafísico aceptara que la metafísica no tiene nada que decir sobre el mundo, sino que está compuesta por enunciados verdaderos, pero puramente formales, es decir, con una verdad determinada únicamente por la propia estructura lógica de ese enunciado. Es decir, los enunciados de la metafísica son enunciados sintéticos, son enunciados que pretenden referirse al mundo, que pretenden darnos una información sobre el mundo. Pero ya hemos visto que para el Círculo de Viena, un enunciado sintético con sentido tiene que poder ser reductible a enunciados que conecten directamente con las cosas observables o las propiedades observables. Y esto no es posible en la metafísica. Es decir, no podemos interpretar el lenguaje metafísico como un lenguaje que habla de propiedades directamente observables o de entidades directamente observables. En algunos casos puede que sí, pero los enunciados más fundamentales no son de este tipo. Por poner un ejemplo, el absoluto es perfecto, no es un enunciado que podamos conectar de ninguna manera clara con nada observable. O un enunciado que los miembros del Círculo de Viena citaban a menudo como ejemplo de enunciado sin sentido. El enunciado de Heidegger, la nada nadea. La nada nadea parece que se refiere a algo existente, que es la nada, y que hace algo que es nadear. Pero no hay manera de observar esto. Por lo tanto, no hay manera de comprobarlo, no hay manera de verificarlo, no hay manera de contrastarlo empíricamente. Por lo tanto, es un enunciado sintético que no se refiere a nada observable y carece de sentido. El discurso de la metafísica, según el Círculo de Viena, es así. Es un discurso que puede tener una función poética, una función inspiradora, como la música o como determinados poemas,
pero que no es un discurso informativo, no es un discurso que nos dé ninguna clase de información sobre el mundo, aunque parece pretender hacerlo. La única manera de interpretarlo sería eso, pues como un discurso encaminado a promover ciertas actitudes emocionales. Hay otra pregunta pedida. David quiere preguntar algo. Adelante, David. Sí, yo era para preguntar si opinaban también esto de los enunciados éticos. Perdona, no te he oído muy bien. ¿Puedes repetir la pregunta más cerca del micrófono, subir el volumen del micrófono? Sí, ahora Ahora te oigo un poco mejor, sí. era si el Círculo de Viena consideraba, o sea, pensaba también así de los enunciados éticos. Sí, claro, igualmente, igualmente. De hecho, la ética sufre una transformación radical en lo que se conoce como filosofía analítica, al menos durante una serie de años, porque el discurso ético se considera un discurso que expresa únicamente emociones o preferencias puramente subjetivas y por lo tanto sobre eso no hay ningún análisis filosófico que hacer. Es la posición del emotivismo moral y la única tarea ética seria para la filosofía sería la metaética, es decir, el análisis del discurso con el que hablamos de estas preferencias y de estos gustos, ¿no? Que llamamos enunciados morales. Y por lo tanto, no hubo ninguna propuesta eh, concreta, ni ninguna toma de postura concreta sobre posiciones éticas por parte del positivismo lógico. Luego, en la realidad, sí que había posiciones políticas y éticas, claro, para cada uno de los miembros del Círculo de Viena, pero eso eran posiciones personales que, digamos, ellos consideraban que la filosofía no podía tratar eh, con, con, objetividad. Lo más que podía hacer es analizar el lenguaje con el que se formulaban. Hay otra pregunta pedida. Simón, adelante. Sí, que Carnap en su ensayo lo que dice al final es que todo es arte Simón, porque son obras artísticas, ya está. perdona, Simón, no se te oye. Tienes la conexión muy baja y no se te oye. Mira a ver si puedes mejorar ¿Se me oye ahora? ahora se te oye un poco mejor, a ver si conseguimos. Venga. Que para Carnap, al final todos esos enunciados representaban una obra de arte, ¿no? Como lo que él dice al final de su ensayo. Claro, pero fijaos, es una forma de arte menor, porque si uno quiere si uno quiere leer enunciados que despierten una actitud frente al mundo, una actitud emocional, pues en lugar de leer metafísica es mejor leer directamente poesía. Es más hermoso un poema de Hölderlin que algunas páginas de Hegel o de Fichte, ¿no? Entonces, digamos que para ellos esto estaría más cerca del arte que de otra cosa, pero una forma menor de arte, por decirlo así, ¿no? La filosofía entonces, como habíamos dicho ya en clases anteriores, quedaba reducida al análisis lógico del lenguaje, sobre todo del lenguaje científico para los miembros del Círculo de Viena, pero después también para los discípulos, también al lenguaje ordinario, sobre todo los discípulos británicos, ¿no?, del Círculo de Viena. Por ejemplo, eh, la, los problemas epistemológicos como tales son problemas metafísicos y el Círculo de Viena considera que no pueden tratarse como tales problemas metafísicos legítimamente por parte del filósofo. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Pues preguntarse, no qué es el conocimiento o si si la ciencia es una forma de conocimiento de tal o cual tipo, sino preguntarse por la estructura lógica del lenguaje científico y cómo se relaciona ese lenguaje científico con otras formas de lenguaje, con otros lenguajes de los que hablamos de los hechos. Y solo a través de esta pregunta indirecta, por decirlo así, a través del lenguaje,
podemos hacer un análisis de los viejos problemas filosóficos, pero no para responderlos, como decíamos en la clase anterior, sino para disolverlos, para mostrar que las aporías de la vieja metafísica eran el resultado de un mal uso del lenguaje. Aunque esta era la idea, era muy difícil mantenerla con coherencia. Y de hecho, cualquier libro que hable sobre el Círculo de Viena saca las tesis fundamentales de la epistemología que defendía el Círculo de Viena. Al fin y al cabo era una epistemología empirista y como tal epistemología empirista pues compartía muchas tesis con el viejo empirismo. Así que, digamos, no les era posible realmente mantenerse atenidos con total rigor a la propuesta que ellos mismos formulaban de limitarse al análisis lógico del lenguaje. Al final, si uno escarba, terminan saliendo tesis epistemológicas. Por ejemplo, estas que os presento aquí, que son presupuestos epistemológicos que aceptaban los neopositivistas, ¿no? En primer lugar, existe una base puramente observacional sobre la que se fundamenta la objetividad de la ciencia. La ciencia es un conocimiento objetivo y esa objetividad se fundamenta en el hecho de que la ciencia está edificada sobre enunciados observacionales, sobre enunciados que se refieren a cosas y propiedades observables. En segundo lugar, la observación científica es neutral desde el punto de vista teórico. Es decir, los hechos son observados de la misma manera por cualquiera, con independencia de cuáles sean las teorías que se asuman acerca de esos hechos. Los hechos son neutrales desde el punto de vista teórico. Lo que hay que hacer, por lo tanto, para dirimir una disputa sobre teorías, sobre hipótesis, es atenerse únicamente a lo que la experiencia nos da directamente sobre esos hechos. En tercer lugar, sobre la base de esos datos observacionales, el científico lo que hace es aplicar inferencias inductivas de manera que va generalizando sobre esos datos y obtiene finalmente generalizaciones en forma de leyes que son aplicables a una totalidad de fenómenos. En cuarto lugar, esas leyes generales que han sido obtenidas mediante ese proceso de generalización inductiva se consideran más o menos garantizadas en función precisamente del apoyo inductivo que los hechos le prestan a esas teorías o hipótesis. Si hay muchos hechos capaces de encajar bien con esas hipótesis, esa hipótesis se considera bien confirmada, y si hay pocos hechos, entonces no está todavía muy bien confirmada. Ese apoyo inductivo es fundamental para garantizar la validez de las hipótesis, de las leyes científicas y de las teorías en último término. Y finalmente, el desarrollo científico es visto por el Círculo de Viena, por los neopositivistas, como un proceso acumulativo. Es decir, en la ciencia no se producen grandes rupturas ni grandes revoluciones. Hubo una revolución científica que generó la ciencia como tal, la ciencia como la conocemos, que fue la revolución científica del siglo XVI y XVII, Galileo especialmente y Newton, pero después ya no se espera ninguna ruptura de este tipo. Lo que hay es un crecimiento gradual, un crecimiento continuo que
hace que las teorías que ya están bien corroboradas, bien confirmadas, vayan siendo ampliadas, vayan siendo mejoradas, vayan siendo articuladas, de manera que consigamos nuevas leyes y nuevos apoyos empíricos, pero ese cuerpo de conocimiento que ya está establecido porque ha sido confirmado empíricamente, pues ya queda ahí de una vez para siempre. Es un proceso, por lo tanto, acumulativo, un progreso acumulativo. El Círculo de Viena, como todo en esta vida, pues llegó a su fin. En este caso, lo determinante fue el ascenso del nazismo en Alemania, que afectó obviamente a Austria y a Viena, a la ciudad de Viena. Como sabéis, pues la República de Weimar cae en el año 33, que es el año en el que Hitler llega al poder en unas elecciones democráticas. En el año 1936, Carnap acepta un nombramiento en la Universidad de Chicago y se va. Y Moritz Schlick, ese mismo año, fue asesinado por un estudiante en las escaleras de la universidad. Se dijo que había sido un estudiante nazi, pero parece ser simplemente que era un desequilibrado, aunque probablemente también tenía simpatías por los nazis, ¿no? Todo esto hizo que el círculo se disolviera. Tened en cuenta que los miembros del círculo, pues muchos eran judíos y otros eran de izquierda, con lo cual no estaban en un ambiente muy propicio. Y finalmente la anexión violenta de Austria por parte de Alemania en 1938 pues ya determinó que el círculo no volviera a reunirse nunca más y que los miembros del círculo pues huyeran donde pudieron, ¿no? Muchos de ellos a Estados Unidos. Esta orientación filosófica continuó ejerciendo una gran influencia en Gran Bretaña, particularmente a través de uno de los filósofos más influidos por el Círculo de Viena allí, que era Alfred Ayer. Y luego, pues también en Estados Unidos, ellos mismos influyeron en sus discípulos, ¿no? Charles Morris, Willard van Orman Quine, Ernst Nagel o Nelson Goodman. En Polonia se mantuvo la escuela de Varsovia con dos grandes lógicos, Lukasiewicz y Tarski. No sé si habéis oído hablar de ellos, probablemente sí. Lukasiewicz es el padre de las lógicas polivalentes y Tarski es el padre de la semántica formal. Y también tuvieron una gran influencia en los países escandinavos. En Finlandia, por ejemplo, hubo un discípulo de los miembros del Círculo de Viena, que era Eino Kaila, y Eino Kaila pues, fue el creador del Departamento de Filosofía de la Universidad de Helsinki, que todavía existe, aunque ya su orientación no es estrictamente análoga, ¿no? Ahora es un departamento más plural, pero durante mucho tiempo, hasta prácticamente final del siglo XX, era un departamento de referencia en la filosofía que se heredó del Círculo de Viena, filosofía analítico-cosmológico, y sobre todo en el estudio de la lógica inductiva. Una de las grandes figuras en ese departamento era Jaakko Hintikka y posteriormente un filósofo del que hablaremos en el último tema bastante, que es Ilkka Niiniluoto. Bueno, esta variante menos radical, que se conoce como empirismo lógico, pues todavía tiene hoy un peso importante en los países de habla inglesa, particularmente en Inglaterra y en Australia, en Nueva Zelanda. En Estados Unidos la situación es hoy día muy plural, muy diversa, ¿no?
y hablo de los departamentos de filosofía, porque claro, si incluimos de ahí otros departamentos de humanidades, en Estados Unidos, ahí predomina, por supuesto, la filosofía continental, ¿no? Filosofía francesa, sobre todo, ¿no? Pero en los departamentos de filosofía en Estados Unidos, la corriente analítica sigue siendo muy fuerte, pero hay otras influencias, como el neopragmatismo, que tienen un auge mayor, ¿no? En Alemania y en Austria, hasta finales de los 50, no volvería a haber una filosofía heredera del Círculo de Viena. Para concluir este tema, me gustaría volver sobre algo que dije antes, ¿no? La imagen que ha dejado el Círculo de Viena no es muy justa, la verdad, con los hechos históricos, ¿no? Su actitud antimetafísica se interpretó siempre como un ataque radical a la filosofía y por lo tanto muchos filósofos vieron el Círculo de Viena como un movimiento cientifista y cuyo valor filosófico era prácticamente nulo y cuya actitud era muy dogmática porque no aceptaban nada de la metafísica y solo aceptaban lo que la ciencia pudiera decir. Bueno, habría también que ver otros aspectos de la historia, ¿verdad? Es verdad que fue un movimiento radicalmente antimetafísico, aunque sus herederos actuales probablemente son los que desarrollan una metafísica más creativa. Pues no sé si lo sabéis, pero la metafísica que hoy día se hace dentro de la corriente analítica es muy potente, ¿eh? Y podéis encontrar actualmente libros de metafísica de esta orientación analítica que es heredera de la filosofía del Círculo de Viena, en buena medida, que tratan problemas de gran calado metafísico, como por ejemplo el del libre albedrío o el de la causalidad. Mientras que en tradiciones supuestamente más metafísicas, lo que encontramos hoy día en muchas ocasiones es un discurso derrotista según la metafísica ha muerto. Ya con ella toda la filosofía prácticamente está ya acabada, ¿no? Esto es una paradoja que un movimiento filosófico que surge con una fuerte actitud antimetafísica, al cabo de los años genere una metafísica cercana a la ciencia, ligada a la ciencia, una metafísica, si queréis, naturalista, aunque no necesariamente, pero en la mayor parte de las ocasiones naturalista, en el sentido de hecha codo con los resultados de la ciencia, mientras que en tradiciones filosóficas que siempre habían sido consideradas como herederas claras de las viejas ideas metafísicas, pues parece que el fuelle por innovar y por crear nuevas respuestas a viejos problemas está un poco apagado, ¿no? Pero en fin, esto es una generalización excesiva y no pretendo que me hagáis mucho caso en ella, ¿no? Lo que sí quiero recalcar es eso, la actitud autocrítica del positivismo, del neopositivismo. El positivismo se vino abajo finalmente no tanto por las críticas externas, que también, sobre todo las de Kuhn, sino por las propias críticas internas de los miembros del Círculo de Viena, discípulos. Por ejemplo, las críticas de Quine a la distinción analítico-sintético, o las críticas de Goodman al representacionismo del Círculo de Viena. Y a esa
a ese empirismo tan radical del Círculo de Viena. De hecho, si uno compara la versión inicial de las tesis del neopositivismo con las versiones finales, las que ya elaboran en los años 50, uno nota unas diferencias bastante notables y unos matices que en buena medida eran un abandono de posiciones iniciales. Luego, en los años 60, la filosofía del neopositivismo tuvo que afrontar críticas más radicales, como las de Kuhn, pero también, bueno, si queréis, a Popper, a Hanson, a Toulmin y a Feyerabend. Así que yo creo que esta idea de que el Círculo de Viena fue una escuela dogmática y poco autocrítica es un cliché falso. Luego, cuando se quiere juzgar con cierta perspectiva histórica, habría que poner en la balanza también cuál es la metafísica que ellos estaban criticando. En fin, ellos tenían en mente sobre todo el idealismo alemán y Heidegger. El idealismo alemán y Heidegger. Y por otro lado, esa actitud crítica, no solo con la metafísica, sino también con sus propias posiciones, tuvo algunos efectos positivos que se han heredado en la filosofía del siglo XX y en la actual. Al menos en la corriente analítica es así, pero yo creo que también fuera de la corriente analítica. Entre esas virtudes que la filosofía actual tiene y que podríamos considerar herencia del Círculo de Viena, estaría por un lado la voluntad de rigor en lo que se dice, la voluntad de definir con precisión los conceptos y la voluntad de argumentar con claridad, de no utilizar un lenguaje voluntariamente oscuro bajo apariencia de profundidad. No siempre se ha conseguido esto, en verdad, ni siquiera en la filosofía posterior, pero al menos esto es un ideal que muchos filósofos aceptan hoy día, se consideren o no cercanos o simpatizantes de las posiciones del Círculo de Viena o de su herencia posterior. Como ejemplo de lo que ellos rechazaban, como ejemplo de la metafísica que ellos tenían en mente para hacer su crítica, voy a leer un texto. Eso está tomado de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas de Hegel. En esta obra, Hegel, en parte, pretende establecer una alternativa filosófica a la física que ya se está elaborando en esos años con rigor desde el punto de vista metodológico, basada en la experiencia, en la experimentación, etcétera, etcétera, con los criterios habituales en el conocimiento científico. Hegel, sin embargo, considera que la filosofía tiene todavía cosas que decir sobre estos mismos temas. Y fijaos, por ejemplo, lo que dice sobre la electricidad. Los cuerpos están en relación con los elementos según su particularidad determinada, pero en cuanto son totalidad configurada, vienen también en relación entre sí como individualidades físicas. Según su particularidad, que no hayamos entrado aún en el proceso químico, son independientes y se mantienen indiferentes los unos con los otros en relación completamente mecánica. Como en esta relación manifiestan su sí mismo en un movimiento ideal, con un vibrar en sí cual sonido, así muestran ahora en la tensión física de la particularidad los unos con los otros su real sí mismo,
el cual, por lo demás, tiene también realidad abstracta. Es como su luz, pero una luz diferenciada en sí misma, lo que constituye la relación eléctrica. Bien, esto es lo que Carnap, especialmente, y otros miembros del Círculo de Viena, decía que era a lo sumo un lenguaje poético, pero de ninguna manera un lenguaje que nos estuviera diciendo nada sobre la realidad. Estas frases que aparecen ahí no dicen absolutamente nada sobre la electricidad, absolutamente nada. Y yo creo que los miembros del Círculo de Viena tenían razón en eso. Es decir, que su crítica debe ser contextualizada también en función del objetivo de esa crítica, de la metafísica que realmente tenían en mente cuando hacían esa crítica. Estos párrafos, estas frases, hoy día no aparecerían en un libro de metafísica como los que he mencionado antes, ¿no? De libros sobre cuestiones como el albedrío o la causalidad o la relación mente-cuerpo, etcétera, etcétera, que siguen siendo problemas metafísicos de amplio calado y que son tratados en los libros de metafísica actualmente. Bueno, y con eso termino este tema. Y antes de empezar a ver, aunque sea brevemente, algunas cuestiones del siguiente, por aquí un paréntesis por si hay alguna pregunta o alguna duda sobre todo lo que acabamos de ver. Alberto tiene una pregunta. Sí, yo quería preguntar porque sobre el conductismo siempre se pone, y lo ha mencionado usted antes, siempre se pone como fuente, como base del conductismo el positivismo lógico. Lo que quería preguntarle, esa influencia del positivismo lógico para la creación del conductismo fue algo consciente, es decir, los conductistas estaban en contacto con el Círculo de Viena. No sé si Skinner, por cuestiones históricas, llegaría a estar en contacto con los defensores del positivismo lógico. Muy bien, Alberto, una pregunta interesante, pero yo no sabría respondértela con seguridad. Mi recuerdo vago sobre esta cuestión es que hubo una inspiración más o menos indirecta de las tesis neopositivistas sobre Skinner y sobre otros fundadores del conductismo. Pero no sabría decirte hasta qué punto era una reacción consciente a esas tesis o si debajo había otras motivaciones debidas estrictamente a la propia historia de la psicología. Pero que al menos esa relación indirecta la hubo seguro, seguro. También Simón quiere preguntar algo. Sí, profesor, yo quería preguntarle si me podía aclarar lo que significa la epistemología naturalizada de Quine y su relación con todo esto. Una pregunta interesante también. Voy a intentar resumirlo brevemente porque es un tema largo, pero como no vamos a tratarlo directamente en la asignatura, sí, y sin embargo puede que lo mencione varias veces, conviene aclararlo, sí, conviene aclararlo. La epistemología naturalizada, digamos, es un proyecto epistemológico que se inicia claramente con Quine, aunque se pueden encontrar siempre precedentes, ¿verdad? Pero el que defiende de manera explícita esto por primera vez es Quine. Quine era un radical, además, en este tema. Él pensaba que sencillamente a la epistemología le pasaría lo que le pasó a la física en el pasado o a la psicología, es decir, que terminaría siendo una ciencia y que, por lo tanto, la filosofía no tendría ya nada que decir al respecto. Él, en concreto, pensaba que la ciencia que asumiría el papel de la epistemología sería la psicología. Esto es lo que se llama un naturalismo eliminativo, porque
lo que pretende es sustituir a la epistemología por alguna disciplina científica, ya sea la psicología, ya sea las neurociencias, etc. Esto lo mantienen muy pocos son tan reduccionistas como para defender algo así, aunque Quine utiliza buenos argumentos, esa es la verdad. El naturalismo más común hoy día es el naturalismo cooperativo, vamos a decir así. Es decir, es la idea de que la epistemología, y en general toda la filosofía, pero vamos a centrarnos en la epistemología, ¿eh? Porque estamos hablando de epistemología naturalizada, ¿no? La epistemología tiene que hacerse hoy día desde una perspectiva que implique necesariamente los resultados de la ciencia. Es decir, no se puede hacer una epistemología de butacón. No se puede hacer epistemología sentado en el sillón de casa y pensando sobre el conocimiento sin tener ni idea de lo que están diciendo sobre el conocimiento las disciplinas científicas. Las ciencias cognitivas, la psicología cognitiva, las neurociencias, la inteligencia artificial, etcétera, la lingüística incluso, etcétera, etcétera. ¿Significa esto entonces que la filosofía no tiene ningún papel ahí, que ya lo que sea el conocimiento está únicamente en manos de esta disciplina científica? De ninguna manera, de ninguna manera. Entre otras razones, porque las disciplinas científicas no tienen un carácter normativo y la epistemología tradicionalmente ha tenido un carácter normativo. No solo ha tratado de decir qué es el conocimiento, sino que ha tratado de decir también cómo debemos obtener buenos conocimientos. ¿Cuál es la manera en que podemos justificar nuestros conocimientos? ¿Cuáles son los procedimientos mejores para tener garantías de que los conocimientos que obtenemos son conocimientos firmes? Ese carácter normativo no lo tiene la ciencia. Por lo tanto, aunque solo fuera por eso, una epistemología naturalizada seguiría siendo un proyecto filosófico. Pero es que además, el hecho de que la filosofía, en este caso la epistemología, se base en la ciencia para sostener determinadas propuestas, no es algo lamentarse para el naturalista. Todo lo contrario, es algo ineludible, ineludible. Porque si no, nos puede ocurrir que le ocurre a Hegel en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas cuando dice esto sobre la electricidad. Hegel conocía bien la ciencia de su época, ¿eh? Hegel no hace esto por ignorancia. Hegel hace esto porque quiere rivalizar con la ciencia en su propio terreno. Y eso ya no era posible. ¿Qué problema hay en que la epistemología hoy día conozca lo que dice la psicología cognitiva del modo en que razonan los seres humanos? Lo malos que somos, por ejemplo, a la hora de hacer inferencias estadísticas o a la hora de establecer probabilidades. Lo fácilmente que nos dejamos convencer por argumentos falaces. Lo difícil que es que abandonemos prejuicios, incluso ante la evidencia empírica. ¿Qué problema hay en que la epistemología sepa hoy lo que está haciendo la inteligencia artificial? El modo en que concibe la inteligencia artificial, la noción de inteligencia, la noción de representación, la noción de inferencia, etcétera, etcétera. ¿Qué problema hay en que la epistemología conozca hoy lo que hacen los estudios sobre cognición animal? Que la conciencia, por ejemplo, está presente también en un cierto grado en los grandes simios y en otros animales, como las ballenas o los delfines. ¿Esto realmente perjudica a la epistemología? En mi opinión, pero claro, yo soy un naturalista, lo confieso, soy un naturalista. En mi opinión, no solo no perjudica, sino que es absolutamente imprescindible para no desvariar.
para no hacer propuestas epistemológicas que no puedan tener sentido, que no, porque sean inviables. Por ejemplo, cualquiera que conozca todo esto que acabo de mencionar y que son el ABC de las ciencias cognitivas, sabrá que desde un punto de vista epistemológico es absurdo pedirle al conocimiento para que sea aceptable, que sea un conocimiento capaz de ser aceptado con certeza, con total certeza. Este ideal de la certeza que encontramos en Descartes, este ideal que encontramos en Descartes de que el conocimiento tiene que ser absolutamente cierto para ser conocimiento firme, pero que perdura en la historia de la filosofía hasta bien entrado el siglo XX, porque lo vuelve a rescatar Edmund Husserl, es un ideal completamente imposible, según lo que sabemos del modo en que conocemos los seres humanos. Por lo tanto, ¿por qué empeñarse desde un punto de vista epistemológico en un ideal de conocimiento que es inviable? Si aceptamos con Popper, como veremos en su momento, que los seres humanos siempre tienen un conocimiento falible, pero pese a ello es un conocimiento que podemos sostener con cierta seguridad o con ciertas garantías, pues eso puede bastar para hablar de la objetividad del conocimiento sin necesidad de establecer ideales de certeza que no tienen mucho sentido. Bueno, este es un ejemplo un poco exagerado, he cargado las tintas, obviamente, de cómo puede ayudar la epistemología naturalizada a desarrollar una epistemología fructífera en la época actual. Los que nos consideramos partidarios del naturalismo pensamos que la filosofía debe hacerse hoy siempre de esta forma. Debe hacerse hoy en estrecho contacto con la ciencia. No subordinada a la ciencia, porque eso tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? La filosofía tiene su propia tarea y la ciencia la suya. La filosofía no tiene que hacer ciencia ni tiene que enmendarle la plana a la ciencia. Y puede hacer cosas que la ciencia no puede hacer, como por ejemplo, pues especular sobre nuevas maneras de conceptualizar la realidad, ¿sí? Crear nuevos conceptos, por ejemplo. La ciencia creará los suyos, pero la filosofía pues los suyos también. Pero en mi opinión no tiene mucho sentido hacer esto de espaldas al conocimiento científico. Esta posición que defiendo, que es del naturalismo, hay que decir que es mayoritaria en el ámbito filosófico de habla inglesa. Según encuestas realizadas no hace mucho, el naturalismo tiene el apoyo claramente mayoritario de los filósofos en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Australia y en Nueva Zelanda. Incluso en Estados Unidos, donde hay otras corrientes no naturalistas que tienen también mucha fuerza. Bueno, mientras nadie me convenza de lo contrario, pues a mí me parece que en la actualidad es una posición filosófica bastante viable. En todo caso, aclaro, antes de dar Simón, que veo pedida, aclaro que esta posición que yo adopto no repercute sobre el contenido de la asignatura. Es decir, que lo que yo voy a decir es neutral desde este punto de vista. ¿De acuerdo? Es decir, que si alguien no quiere aceptar el naturalismo, que es minoritario en el ámbito de la filosofía continental, en el ámbito de la filosofía francesa o en el ámbito de la filosofía alemana, es minoritario. Bueno, habría que ver en la alemana, ¿no? Pero sí, se podría decir que sí, ¿no? Bueno, pues está en su derecho, obviamente. Yo no voy a intentar convencer. Y lo que diga en esta asignatura es independiente de la posición que adopte sobre este asunto. Fijaos que, y con eso termino y ya le doy la palabra a Simón, está habiendo en la filosofía continental una, una recuperación del realismo. El realismo había sido criticado radicalmente desde principios del siglo XX por Edmund Husserl y por sus herederos,
entre ellos fundamentalmente por Heidegger. Dentro del movimiento fenomenológico hubo autores realistas, pero digamos al final la influencia mayoritaria fue la de Heidegger, que claramente era antirrealista, ¿no? También la filosofía de Nietzsche fue utilizada en el siglo XX como un revulsivo contra el realismo. Hoy, sin embargo, el realismo resurge en la filosofía continental. Todos habréis oído hablar probablemente de Marcus Gabriel, que es el representante más conocido de lo que se conoce como nuevo realismo o realismo especulativo. También Mauricio Ferrari, etc. Bueno, pues todos estos, sin embargo, rechazan el naturalismo. Rechazan el naturalismo. Es decir, que la filosofía continental puede recuperar posiciones realistas, pero le resulta mucho más difícil, casi imposible, diría yo. Bueno, habrá que ver con el tiempo. Le resulta mucho más difícil recuperar posiciones naturalistas. Marcus Gabriel, de hecho, rechaza claramente el naturalismo, lo critica de una forma bastante dura y, en mi opinión, injusta. En mi opinión, no muy acertada, pero en fin, es mi opinión, ¿no? El naturalismo sigue siendo prerrogativa casi de la filosofía analítica. Es así. Muy bien, Simón, adelante, haz tu pregunta. Sí, que justo me parece muy interesante y que haya mencionado a Popper, y quería preguntarle si todo esto no podía desembocar en el realismo que propone Nini Luoto, que no sé si es un realismo progresivo o un realismo crítico. Le mandé un correo y eso no me quedó muy claro. Es decir, estos movimientos antirrealistas no son también al mismo tiempo una forma de realismo, pues eso, crítico o progresivo, no sé. Vi tu correo, pero no he podido contestar porque estaba muy liado. Pero te contesto entonces de aquí a ahora. El realismo de Nini Luoto, al que le dedicaremos tiempo al final, es efectivamente un realismo crítico, es así como él lo llama. Y es un realismo progresivo, puesto que considera que el progreso de la ciencia se caracteriza por ir acercándose cada vez más al objetivo de la verdad. Aunque Niluoto, como buen seguidor de Popper, es un filosofista y piensa que nunca podremos tener la seguridad de haber alcanzado la verdad, que la verdad es algo que permanece siempre en el horizonte. Por eso, él, igual que Popper, prefiere utilizar la noción de verosimilitud en lugar de la noción de verdad. La noción de verosimilitud, ya veremos, pues es una noción más, más modulada, más matizada que la de verdad, sin más. Aunque incluye la noción de verdad, eso es así. Es decir, que la verosimilitud presupone la idea de como correspondencia, al menos en el caso de la interpretación de Popper y la interpretación de Nini Luoto. Entonces, el realismo, como vemos en el último tema, es una tendencia muy fuerte en la filosofía de la ciencia actual, pero no es la única, no es ni mucho menos la única. Así como el naturalismo tiene una gran cantidad de partidarios y muy pocos detractores dentro de la filosofía de la ciencia, el antirrealismo tiene muchos partidarios. Hay diversas orientaciones antirrealistas que cuentan con bastante apoyo. Por ejemplo, el principal antirrealista, como veremos, en la actualidad es Bas van Fraassen. Van Fraassen defiende que la ciencia no es algo que podamos, las teorías científicas no es algo que podamos asumir como verdaderas o falsas, sino únicamente como adecuadas o no empíricamente. ¿Qué significa eso? Significa que en ese sentido, hablar de su verdad o falsedad, sí que lo único que podemos decir sin asumir riesgos epistémicos inasumibles es que lo que estas teorías dicen sobre lo observable encaja con lo que observamos. Un realista diría, no, pero eso es razón para decir que la teoría es verdadera. Ivan Fraassen diría, no, no porque no sabemos si lo que estas teorías dicen sobre lo que no observamos, por ejemplo, la existencia de quarks, pues eso sí que es también
verdadero. Como no saber eso, pues debemos suspender el juicio sobre la verdad o falsedad de las teorías. Esta es una posición que tiene bastantes adeptos hoy día, pero entre los científicos quizás la que más adeptos tiene es el instrumentalismo puro y duro, es decir, la idea de que las teorías científicas no buscan la verdad, lo que buscan es ser útiles para resolver problemas y para hacer tecnología. Y la verdad es un asunto de los filósofos. Eso se lo oiréis de una vez a algún científico si le preguntáis sobre este tema. Os dirá, no, eso de la verdad, la ciencia no es algo que tenga muy en cuenta. Eso es cosa de los filósofos y lo que la ciencia quiere son modelos o leyes que funcionen en la práctica y las revisaremos cuando no funcionen en la práctica y poco más. Esa es una posición instrumentalista. Realista considera que esa posición no hace justicia a lo que ha sido la historia de la ciencia y a lo que es todavía la ciencia. Aunque obviamente en algunas ocasiones la ciencia ha actuado de forma instrumentalista. Pero todo eso vamos a ver con mucho más detalle en el tema final, que es un tema además bastante metafísico, como veréis. Vais a ver en el tema final como aunque comenzamos ahora el curso hablando del sinsentido de la metafísica según el neopositivismo, terminaremos mostrando cómo desde la filosofía de la ciencia se plantean viejos problemas metafísicos de gran calado y de importancia fundamental. Para empezar, nada menos que si el mundo existe o no existe. Habrá un problema metafísico más enorme que ese, ¿no? Pues ese es un problema central en el debate sobre el realismo científico. ¿Alguna otra cuestión? Muy bien, pues se ha hecho un poco tarde para empezar ya a hablar del tema siguiente, entonces mejor lo dejamos aquí y continuamos el próximo día. Adiós a todos. Luego. Adiós. 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 Hasta luego. Luego.